nuestro país. Y por lo mismo tenemos contacto vía Skype con el querido Chasca Valenzuela. Chasca, que tiene una relación de, corrígeme los datos, Chasca, si estoy equivocado, pero más de 16 años en pareja. Tiene una hija de 6 meses y dieron una batalla junto a su pareja por prácticamente 3 años en Estados Unidos para poder conseguir el hecho de ser padres, un anhelo que tenían hace mucho tiempo. Chasca, ¿cómo estás? Gracias por recibir nuestro llamado. Gracias, Jean-Philippe. ¿Cómo estás? Bien, contento, amigo, de poder conversar contigo. Y queremos conocer tu experiencia, que nos compartas cómo fue el proceso para ustedes y en qué consiste esto del vientre de alquiler que se está haciendo cada vez más frecuente. A ver, tengo que ser muy honesto, para nosotros el vientre de alquiler no era la primera alternativa. Con Anthony, mi marido, y como tú bien dices, con quien tengo una relación sentimental de casi 17 años, siempre quisimos ser papás. Y por supuesto nuestra primera opción era la más lógica y lo que nos parecía además lo más humanista, que era la adopción. Por eso mismo, una vez que pudimos casarnos, porque además también había todo un tema previo, claro. Nosotros, las leyes no nos permitían casarnos, por lo tanto, la adopción para una pareja del mismo sexo que no está casada se complica 10 veces más, porque la ley no te reconoce como una pareja, por lo tanto tiene que ser uno de ellos el que lo adopte, y si esa persona que es quien lo adopta por alguna razón muere, desaparece, se va de la jugada, el otro con el que puede haber tenido el hijo una relación de años, se lo van a quitar, porque no tiene un vínculo legal con ese niño. Claro. Por lo tanto, nosotros no queríamos exponernos a esa situación. Tuvimos que esperar a que nos permitiera la ley casarnos, y apenas la ley nos permitió casarnos, que nos casamos aquí en Estados Unidos, al día siguiente empezamos los trámites de adopción. Nos llevamos la sorpresa que la ley nos exigía estar casados 2 años para poder optar a una adopción. Entonces, mientras pasaban esos 2 años, tratamos de contactar y investigar las mayores posibilidades en distintos países, en Europa del Este, en Latinoamérica, en Estados Unidos, adopción internacional, adopción doméstica. Contratamos 2 abogados carísimos que nos ayudaran y que nos orientaran en este tema. Cuando se cumplieron los 2 años después del matrimonio, y que ya pudimos entonces empezar a conversar formalmente con una trabajadora social que vino a la casa, que nos hizo una investigación, que hicieron todo un dossier, una especie como de informe social para... Un catastro completo. Exactamente, y que entregaban los papeles del banco, los papeles de la casa, los papeles de las cuentas bancarias, cartas de recomendaciones, en fin, toda esa burocracia terrorífica a la que se somete uno para poder simplemente dar amor a un niño. Chasca, y disculpa que te interrumpa, en Estados Unidos y no sé si en otros países del mundo, ¿funciona como una especie de agrupación de mujeres que están dispuestas a alquilar su vientre? ¿O se habla caso a caso? Lo que pasa es que en el caso nuestro nosotros contratamos una agencia. Y esa agencia, que es una agencia de vientre de alquiler, esa agencia trabaja con distintas organizaciones. Las personas... A ver, en el caso de un vientre de alquiler se necesitan 2 mujeres y una persona que dé el semen. En el caso nuestro, nosotros tenemos un óvulo de una mujer X seleccionada por nosotros, a la que se le paga por su óvulo. Ella es una donante de óvulos que no nos da específicamente el óvulo a nosotros, sino que es una mujer que ya está inscrita en esa agencia. Chasca, y disculpa, en esa parte del óvulo es en el fondo, como acá en Chile no existe, como para ir informándonos, tú ves, por ejemplo, las características físicas, etcétera, para poder elegir el óvulo. Claro, pero por encima son las características médicas. Porque también hay incompatibilidades genéticas. Por lo tanto, es muy importante tener todo el historial médico de la persona que va a dar el óvulo, porque podría haber algún tipo de problema con tu material genético, con el del padre. Por lo tanto, más que a nosotros con Anthony, más que importarnos si era rubia, alta, negra, blanca, amarilla, roja o lo que fuera, que para eso tiene digamos, hay un escaneo previo de la misma agencia. Para nosotros lo más importante era el historial médico, para que no hubiese ningún tipo de incompatibilidad genética entre nosotros. Claro. Es igual que lo que dice uno, ¿no? en
en un embarazo más tradicional, si se quiere llamar así, es como, me da lo mismo si es rubio, si es moreno, que nazca sanito, ¿no? Como la frase clásica. Desde el momento que nosotros, nuestra primera opción era adoptar, tú comprenderás que las características físicas del niño o de la niña son absolutamente irrelevantes para nosotros. Chasca, y una pregunta en relación a eso. Si finalmente ustedes lograron casarse, ¿por qué la opción fue de todas maneras el vientre de alquiler y no la adopción como era su pensamiento en primera instancia? Porque no pudimos, no nos dejaron, no hubo caso. No hubo caso. No hubo a pesar caso, de que estaban casados. No hubo caso. El mundo pareciera evolucionar en algunos aspectos, pero en la práctica parece ir retrocediendo en otros. A nosotros no hubo caso que nos pudieran considerar. En Europa del Este, los países que históricamente siempre fueron aliados de la causa LGBT y que eran países, digamos, que abrieron las puertas a la adopción a parejas del mismo sexo, como China, India y Rusia, desde hace 4 o 5 años ya no permiten adopción homoparental. Países como países latinoamericanos, en general, casi todas las fundaciones de adopción están ligadas a la religión, a alguna iglesia. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo, que somos pecadores y nos vamos a ir al infierno según ellos, obviamente no estamos considerados en las listas. Por lo tanto, cada vez fue más difícil. Y digamos que la gota que rebalsó el vaso fue cuando la trabajadora social nos informó que en el caso remoto de que nos dieran un hijo, cosa que ella no veía muy probable, pero en el caso remoto, ese niño tenía que tener sobre 7 años, lo que contradice todos los estudios psicológicos y científicos que dicen que ojalá un niño adoptado por parejas del mismo sexo sea un bebé muy chiquitito, para que crezca en esa realidad y el vínculo con sus cuidadores primarios se establezca desde lo más chico posible. Claro. Cuando preguntamos que por qué tenía que tener sobre 7 años, la respuesta fue demoledora, y la respuesta fue porque el niño tenía que saber hablar en caso de que tuviera que hacer alguna denuncia contra nosotros. No, o sea, esa fue la respuesta, eso es como un insulto. Y eso es la ley, además. Claro, entonces, tremendo. La ley parte de la base que una pareja del mismo sexo va a abusar de un niño. Claro. Lo que no tiene ningún sentido, porque estamos pidiendo adoptar un niño que probablemente ya fue o abusado o al menos abandonado por una pareja heterosexual. Chasca, Claro. Entonces, y la última vez que conversamos, yo me acuerdo que tú hacías alusión a ciertos vacíos legales que hay en el caso de que, por ejemplo, tú decidas venir a pasar tus vacaciones acá, a Chile, Claro, y quieres no puedo. venir con tu hijo o hija, no me acuerdo, hija, ¿no? Hija, Si quieres venir Leonora. con tu hija, ¿qué pasaría? A ver, en este momento estoy viendo ese tema a través del Consulado de Chile en Miami, que a su vez lo está viendo con Cancillería en Chile, porque hay un vacío legal. Chile no reconoce el certificado de nacimiento de mi hija. El certificado de nacimiento de mi hija dice que tiene un padre llamado José Ignacio Valenzuela y tiene un padre llamado Antonio Ortega. En Chile esa figura no existe, por lo tanto, el Estado chileno no puede homologar ese certificado de nacimiento a un certificado chileno, porque no existe esa figura. Por lo tanto, si yo voy a Chile con mi hija, para poder salir del país, se me va a exigir la autorización de la madre de la hija. Claro. Y mi hija no tiene madre. Mi hija tiene 2 padres. Claro. Por lo tanto, hay un vacío ahí que impide que una ciudadana chilena, como mi hija, que es mitad chilena, no puede ejercer su derecho de conocer e ir a su propio país. Qué increíble, Chascas, pero independiente de todo lo que nos has contado y lo difícil que fue, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido este tiempo, estos 6 meses con la Aurora? Con Leonora. Con Leonora, perdón. A ver, partamos de la base que Leonora no fue una niñita concebida en una noche de pasión, no fue un error de ups, no me puse el condón, no me tomé las pastillas anticonceptivas. Fue una niñita por la que se luchó tal vez la batalla más grande que Anthony y yo hemos dado en nuestras vidas. Ha sido el resultado de los llantos más grandes que he dado en mi vida. Ha sido el resultado de la determinación más grande que he tenido en mi vida. Convicción. Es una hija que costó sangre, sudor y lágrimas. Es una hija que costó años, que costó más de 5 años.
Fue una hija por la que no claudicamos nunca. Por lo tanto, desde el momento que nosotros participamos del parto y que Anthony la sacó de adentro y yo corté el cordón umbilical, desde ese momento el vínculo, la unión, el compromiso es, te diría yo que es incalculable, es inenarrable. No existen palabras para poder decir lo que es ese vínculo. Verla crecer, haber tenido la oportunidad de aprender a leerla, de aprender a identificar sus llantos, de aprender a identificar sus caras, de empezar a darme cuenta qué tipo de personalidad tiene, de empezar a levantarme inconscientemente 10 minutos antes yo que despierte ella para correr a su pieza y estar ahí cuando despierte y abra los ojos porque quiero ser lo primero que vea porque se ríe cuando me ve. Es algo que no tiene precio, que no tiene palabra. Y yo que soy escritor y que trabajo con las palabras, imagínate, trato siempre de poder poner en palabras lo que siento y me resulta cada vez más difícil. Chasca, qué emocionante lo que tú dices. Yo también me siento súper reflejada en lo que tú estás diciendo, porque cuando uno está tan conectado con su hijo, en este caso tú con tu hija, pasa eso lo que tú dices, que te despiertas incluso antes que ella o él y llegas en este caso a verla y ella se despierta y lo primero que ves es a ti y esa sonrisita. Yo creo que es como que uno dice, no quiero más en la vida, ¿o no? ¿Te pasa esa sensación como que cuesta describirla con palabras, ese amor tan eterno y tan profundo? Me pasa todos los días, pero sabes que al mismo tiempo es una situación bien particular y quiero ser súper honesto en eso, porque mientras más amor voy sintiendo, más indignación voy sintiendo. Claro. También. Qué increíble. Sí, pues. Y ya la indignación que tengo con respecto a las leyes de nuestro país están llegando a un nivel crítico, porque me parece inconcebible que por razones que todavía no entiendo, por razones de moralina, que por razones religiosas, que por razones de legisladores turbios, que no tienen ninguna autoridad moral para decirme a mí a quién puedo querer o no, yo no haya podido encontrar esa sonrisa que estoy encontrando en mi hija Leonora en otros niños que la necesitan tal vez más que Leonora, porque llevan sufriendo mucho más tiempo en un hospicio, en una casa de acogida, en un orfanato. Sí. Entonces, mientras más Leonora es feliz y mientras más sana es y mientras más sonríe y mientras más empieza a murmurar sus primeras palabras, mi indignación crece al mismo nivel. Chasca, pero sabes que es tan importante tu testimonio porque emanas tanto amor y yo creo que la indignación que sientes tú se tiene que acumular para empujar esta barrera y sin duda las leyes van a cambiar porque no queda ninguna otra alternativa. O sea, ya lo han dicho, hay literatura vasta en psicología en donde se prueba que los niños que viven y se desarrollan en hogares homoparentales no tienen absolutamente ninguna diferencia a los hogares con padre y madre, hombre, mujer. Entonces, bueno, esa es una de las tantas evidencias. Sin duda esto va a cambiar, sin duda te apoyamos y estamos de acuerdo contigo, pero las leyes son añejas, están atrasadas y se demoran muchísimo en cambiar. Así que tu testimonio y tu indignación junto a la nuestra va acumulando para que eso más pronto que tarde cambie. Pero yo me pregunto qué tiene que pasar, porque ya nos dimos cuenta de lo que significa, de cómo es, de cómo viven estos niños en el Sename, que era como un secreto a voces, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando esto salga a la luz, va a haber un cambio, y no lo ha habido. Es tan fuerte eso, tú que tocaste el tema del Sename. Justo hace un par de años atrás, yo estaba explorando la posibilidad de adoptar en Chile. Por lo tanto, tenía que hablar por teléfono, porque estaba acá en Estados Unidos, tenía que hablar por teléfono con unas personas del Sename. 3 días antes de que yo tuviera esa llamada telefónica, se descubrió la noticia, no sé si se acuerdan, de hace como 3 o 4 años atrás, de que se había descubierto que habían muerto más de 3.500 niños en 10 años en el Sename. Cuando yo leí esa noticia, por supuesto no pude dormir en 3 noches, pero aparte de eso dije, bueno, esta noticia me va a dar la razón, entonces, como argumento, para que no haya problema, para que me den ese niño. O yo incluso estaba dispuesto a que me dieran niños hermanos. Claro, en un momento parecía como la guinda a la torta, ¿no, Chasca? Como si ya pasó esto, claro. Dije, obviamente, ¿qué argumento me pueden dar ahora si se supo que han muerto 3.500 niños por negligencia? Y yo les estoy ofreciendo un hogar. No van a tener algún argumento para darme. Por supuesto, no me dejaron ni hablar por teléfono prácticamente. Entonces, mi única respuesta era, a ver, ok,
Entonces, olvídate que yo quiero adoptar un hijo. Te estoy hablando como un ciudadano que paga impuestos en Chile y tú eres parte del Estado de Chile. Por lo tanto, si tú le estás negando a ese niño la posibilidad de que esté en mi casa, donde va a estar bien, donde va a estar alimentado, donde va a tener una pieza con una cama, donde va a tener una calefacción, donde va a tener comida, donde va a tener ropa, educación, y tú me estás diciendo que no a eso, pues entonces yo como ciudadano te exijo que lo otro que tú le des sea mejor que lo que yo le estoy ofreciendo. Claro. Porque lo que tú le estás ofreciendo, uno, sale de mis impuestos, y segundo, le estás negando lo mío por mantenerle algo tuyo. Entonces, que eso tuyo sea mejor. ¿Y qué te dijeron en esa ocasión? ¿Qué te decían? No, me dijeron que era imposible, me dijeron que no había ninguna alternativa que yo pudiera adoptar un hijo que era gay. Claro. Que más posibilidades tenía una pareja extranjera de adoptar en Chile que yo, siendo chileno, por el simple hecho que soy gay. Chasca, y entonces, ¿qué crees tú que tiene que pasar en nuestro país? Porque yo creo que la sociedad, y lo vimos en la última marcha, yo creo que la sociedad ya está bien en paz con el tema de los homosexuales, de la adopción. Es un tema, evidentemente, de voluntad política. Mira, hace un par de meses atrás se aprobó en la Cámara Baja en Chile, en el Parlamento, se aprobó la primera parte de la adopción homoparental. ¿Ya? Falta la ratificación del Senado. Lo que pasa es que para que esa ley llegue, para que ese proyecto de ley llegue a ratificarse al Senado, tiene que el gobierno ponerle urgencia y tiene que el gobierno ponerlo en tabla. Claro. Por supuesto, el gobierno no lo va a poner en tabla, porque además están los votos en el Senado. Claro, hay un costo político. Claro, lo que pasa es que el gobierno que tenemos es un gobierno tan inepto que lleva tantos fracasos en tantos frentes distintos que este sería otro más, por tanto no se va a exponer a eso. Claro. El hecho, por ejemplo, de que yo no pueda llevar a Chile a mi hija se solucionaría con esa ley, porque de momento que exista adopción homoparental tiene que cambiar la figura del certificado de nacimiento. Claro, ya se reconocía con sus ¿Y tú puedes llevar a tu hija a otros países o también te ponen trabas en otros países? No, o sea, yo puedo llevarla a cualquier país donde esté aprobado el matrimonio igualitario, porque en cualquier país donde está aprobado el matrimonio igualitario o donde haya alguna ley en función de eso, hay un certificado de nacimiento que se puede homologar. Claro, en el caso de Chile no, porque Chile ni siquiera tiene a través del acuerdo de unión civil un tema de filiación, por lo tanto no existe la ley. Claro. Por ponerlo burdamente, el software del registro civil no sirve para un caso como el de Leonora. Claro, porque está mamá, papá en el fondo. Incompatible, no, claro. O dos mamás o dos papás. No tiene ni el algoritmo. Lo que te quería comentar también, una amiga mía soltera quería adoptar y se dirigió, fue a entrevista psicológica, etcétera, y le dijeron que también era la última en la lista, al igual que tú. Primero estaban los matrimonios hombre-mujer, chileno, etcétera, matrimonios extranjeros, y le dijeron que si llegaba a tener la opción, tenía la opción a niños ya más grandes, de 8, 10 años. Sí. Que lamentablemente, me duele el alma decirlo, no siempre son los más requeridos para ser adoptados porque la gente generalmente prefiere construir su propia historia. Claro, guaguita, etcétera, que también es válido, pero esa fue la respuesta que le dieron. Al igual que tú, salió terrible. Absolutamente devastada, porque además son procesos de años. Y te das cuenta que en todas esas respuestas, en las del Chasca, en las de tu amiga y en todos los que han solicitado, los niños siguen creciendo en el Sename. Exacto. O sea, te quiero que hubieran pocos niños para adoptar y que tal vez, según el gobierno, según la religión del Estado, digan que primero los padres y madres. Pero los niños están, los niños necesitan. Como el dice Sename Chasca, no da todo abasto. Significa el tener una familia. O sea, si en 10 años se te mueren 3.500 niños, es claramente porque tú no das abasto y no estás capacitado para tener la cantidad de niños que estás teniendo. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Chasca, ¿hay alguna institución que pueda ser homologable al Sename? ¿Qué pasa con esos niños que están en riesgo social? Mira, en Bush, el presidente Bush, hace 2 gobiernos atrás, hizo una ley que cambió mucho todo el tema de la adopción. Y en Estados Unidos funciona distinto. Funciona, por un lado, como foster care, que en el fondo, para precisamente evitar que haya niños en orfanatos... como las mamás cuidadoras. Exactamente, lo que hace el Estado es que los ubica en casas de personas que quieran ser padres foster, que no es padre adoptivo, no, son porque cuidadores. El niño foster
el niño foster va a estar en tu casa por un tiempo, porque la finalidad del foster es que la madre y el padre biológico de esos niños, que por las razones que sean no están pudiendo cuidarlo, puedan rehabilitarse y puedan recuperar a sus hijos. Ahora, los cuidadores reciben un dinero, pero son súper fiscalizados. Sí. Por supuesto, son fiscalizados, reciben un dinero y tú tienes a tu hijo, digamos, a este niño lo tienes en tu casa por un tiempo finito. Ha habido casos, yo conozco un par, en donde los padres de esos niños, los padres biológicos de esos niños, efectivamente o no se capacitan nunca para ser padres, o ellos mismos deciden renunciar a la patria potestad y el padre foster puede adoptar a esos niños y ya te quedas con esos niños para siempre. Eso sería una diferencia con lo que pasa acá en no Chile. puede pasar eso acá tampoco. los padres cuidadores no pueden adoptar O sea, a los es niños. más, hemos tenido casos de padres guardadores, cuidadores acá en nuestro país que quieren adoptar, que quieren y que adoptarlo, no los dejan. Ese niño ya está acostumbrado a esa familia que lo ha guardado, que finalmente quiere adoptarlo. Segundo abandono. Incluso han tenido que andar por Chile de incógnito, escapándose de la justicia. Lo hemos visto en el matinal hace poquito. muchas veces. Un par de meses. Sí, O sea, terrible. a tal Es punto terrible, ya tiene el vínculo esa guagua, ese niño con esa familia. No, y en ese caso, en el último, que fue en las vacaciones de invierno, se lo iban a quitar a estos padres para devolverlo al Sename. Claro, exactamente. O para dárselo a Exactamente. otra familia de acogida. Porque ellos No tiene solicitaron la ninguna adopción. lógica. No tiene ninguna lógica. Y el otro caso acá, en Estados Unidos con el tema de la adopción, es que la madre embarazada que va a dar a su hijo en adopción es la que elige a la pareja a la cual le va a dar el hijo. Eso lo sabía yo. Entonces tú a través de la agencia de adopción, tú presentas una especie como de dossier, digamos, de ti, de tu Burdamente pareja. hablando, quizás como un casting, ¿no? Como... Exactamente, exactamente. Y con esa madre que va a dar a su hijo en adopción, se establecen legalmente las condiciones de esa adopción, que puede ser una condición totalmente anónima, que puede ser una condición semiabierta, que en el fondo que ella tenga contacto con el hijo, o totalmente abierta, en fin, la ley te establece ciertas variables y todo se hace a través de abogados, por supuesto. Claro. Chasca, ¿y qué te parece la declaración que hizo hace poquito Ricky Martin, donde dice, estamos embarazados con mi marido y ya va por su cuarta guaguita, por su cuarto hijo? ¿Qué te parece? Me emocionó mucho porque además me reconocí un poco en él cuando nos avisaron que nuestra madre subrogada, había funcionado el implante y que habían pasado un par de semanas y que ese embrión ya se había pegado en el útero y que que efectivamente llevaba a nuestra hija adentro. Nosotros con Anthony gritamos, estamos embarazados, obviamente. Igual como mi papá gritaba cada vez que mi mamá se embarazaba. Claro. Chasca, y una pregunta así como comentando todo el fenómeno de alguna manera. ¿Qué pasa con esa mujer que presta su vientre? ¿Cuál es el proceso que vive esa persona? ¿Quiénes son esas mujeres que viven el proceso de albergar un poco este óvulo y después entregar a la guagüita? ¿Por qué lo hacen? Primero que todo, ella no presta el vientre. Es un trabajo, a ella se le paga. La agencia le paga una suma altísima de dinero. Lo que ella recibió por llevar a nuestra hija en su vientre es muchísimo más del sueldo anual de un profesor acá en Estados Unidos, por ejemplo. Ella es una mujer profesional, ella es tecnóloga médica, ella está casada, ella tiene 2 hijas. Es ley aquí que una mujer que sea vientre subrogado haya parido hijos propios antes. Y es una mujer que, por un lado, por hacer el bien, por ayudar a parejas, no solamente homosexuales, sino que también heterosexuales. Hay muchísimas que no pueden tener. heterosexuales que no pueden. Mujeres incluso profesionales en carreras súper competitivas, que el hecho de tener un embarazo la sacaría del trabajo y desaparecerían del trabajo por 1 año y medio, deciden hacerlo a través de vientre subrogado. La mujer que lo hizo la nuestra, Christy, que se llama, ella pasó una serie de pruebas psicológicas, una cantidad enorme de test con la agencia. Ella trabaja para la agencia. ¿Chasca? La agencia la puso en contacto con nosotros y ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y nosotros la conocimos un par de veces, estuvimos con ella en todos los controles médicos y cuando después del parto, obviamente esos contactos van bajando en el tiempo. Ella ya está en este momento haciendo un nuevo vientre de alquiler para otra pareja
Pero la pregunta Por lo que te iba a tanto, hacer es que el nexo tampoco se puede cortar del todo, me imagino, porque hay un proceso de lactancia que debe continuar, ¿o no? por supuesto, ella, la agencia también establece eso. Eso en el fondo también queda un poco en manos de ella. Si ella quiere bombearse leche durante los siguientes meses, eso también tiene un valor, por supuesto, que se le paga a ella por eso. Y nosotros lo hicimos mientras toda la leche que ella pudo darnos, que fueron casi 5 meses, toda esa leche ella se la sacaba, ella la congelaba, nos la mandaba en un correo especial, llegaba a nuestra casa y con eso nosotros alimentamos a Leonora sus primeros 4 o 5 meses de vida. ¿Qué te parece, Chasca? Porque este tipo de temas tienen también todo tipo de pensamientos y de reflexiones, de análisis. Hay quienes pueden decir que esto es un proceso muy frío, que rompe con la linealidad de lo que debe ser más orgánico. ¿Qué le podrías decir tú a aquellos que piensan de esa manera en base a tu experiencia? A ver, es un proceso frío, sí. Yo, de hecho, me costó mucho asumir y enfrentar esto. Uno, porque estaba furioso por lo de la adopción. Porque de alguna manera sentí que no me quedó otra, que la vida, las leyes, el prejuicio, la ignorancia me arrinconó y me empujó a tener que hacer algo que yo en primera instancia no quería hacer. Segundo, los primeros 5 meses de relación con la agencia de vientre alquiler es nada más que contratos. Hay que contratar abogados, hay que hacer contratos, hay que leerlo. Y yo decía, pero Dios mío, tan bien que lo pasan los heterosexuales haciendo hijos. Y yo llevo 5 meses peleando con abogados, que la cláusula, que la cosa. Después, por supuesto, fui entendiendo por qué, porque aquí está todo regulado, es todo muy legal, claro. Por lo tanto está muy bien que así sea, porque de esa manera se evita cualquier tipo de abuso, tanto a la madre subrogada, a la del vientre subrogado, a la del óvulo y a los mismos padres también. Claro, porque son muchos elementos. Claro, uno podría decir, yo entiendo, claro, tú dices, ¿cómo tanto abogado y los heterosexuales tan fáciles que se lea? Pero claro, podría ser, no lo sé, pero corrígeme tú, que una mamá que presta su vientre, después quizás se podría arrepentir, no sé, el instinto maternal, como dices tú. Claro, por eso tiene que estar tan firmado. No puede porque, por eso yo nunca uso la palabra madre, porque la que lleva al niño en su vientre está llevando un óvulo de otra persona, de otra mujer. Claro. Por lo tanto, la del vientre pare material genético que no es de ella. Por lo tanto, legalmente no es la madre. No le pertenece. Claro, pero por eso también me imagino que todo esto de los abogados, etcétera, como para que esté todo bien regulado, claro. Claro, querido. Te queremos enviar un abrazo gigante. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia junto a nosotros. Son temas que se están instalando en nuestra agenda y experiencias como la tuya, como la de ustedes, son sumamente nutritivas a la conversación en general. Así que muchas gracias y te mandamos un abrazo grande. Felicidades, Leonora. Gracias, nos vemos pronto. Chao, Chasca, gracias por tu tiempo. Sí.